examinarme a ver si mi presente está siendo afectado por un pasado mal curado o áreas de mi pasado que todavía no he cerrado, no han tenido cierre, no han tenido cura. Y por eso mi presente se está viendo afectado y un futuro también desperdiciado porque está en riesgo de que no lo pueda disfrutar. ¿Qué es mi pasado? Mi pasado comenzó a construirse desde el momento en que mi madre y mi padre se unieron para concebirnos. El pasado está lleno de la acumulación de experiencias vividas, sean positivas o negativas, sean experiencias que vivimos de forma consciente o inconsciente. Está lleno de aquellas experiencias que otros nos provocaron sin tener ningún tipo de responsabilidad o culpabilidad. Pero también está nuestro pasado lleno de aquellas cosas que nosotros mismos provocamos por nuestras decisiones. En el pasado se encuentran nuestros desaciertos, nuestra inmadurez, nuestra falta de conocimiento, nuestros errores y todas esas situaciones por las cuales creemos sentirnos culpables. Pero también en el pasado se encuentra todo lo que sentimos cuando vivimos cada una de esas circunstancias. Si sentiste amor, odio, rencor, amargura, rechazo, confianza, traición. El pasado es el archivo, diga conmigo, el pasado es el archivo. Allí queda registrado todo lo que vivimos y todo lo que sentimos. Desde la niñez, adolescencia, juventud, en la adultez o un pasado cercano, algo que me acaba de suceder. Dicho esto y sabiendo que el pasado es el archivo donde tenemos todo acumulado, tenemos que entender que el pasado nos da la base, el pasado nos da la identidad, el pasado nos da la raíz, el pasado nos da el origen ¿de qué? De quiénes somos, qué vivimos, qué nos ha pasado. Si yo pudiera hablar con cada uno de ustedes y le preguntaría, ¿qué te ha pasado? Cada uno sacaría del archivo todas sus historias. ¿Qué sacaríamos del archivo? Todas nuestras historias y lo que hemos sentido a lo largo de cada una de ellas. Si bien es cierto que nos da raíz, nos da identidad, si bien es cierto que es la base sobre la cual nos levantamos para desarrollarnos, yo hoy tengo una buena noticia para ti. Que tu pasado es tu origen, pero no te define quién eres hoy. ¿Me está entendiendo? Tú puedes tener cualquier pasado en tu vida, pero pasado es pasado. Tú tienes el poder para decidir que ese pasado no esté influyendo negativamente en tu vida. Fíjese bien lo que hace el pasado. Escúcheme, es cierto que tiene cierta predisposición en mi vida, pero mi pasado no me define, pero sí me predispone. Repito, mi pasado no me define, pero sí me predispone. ¿Qué pasa cuando el pasado no está curado, resuelto, sanado? Es que el pasado me está definiendo mi presente. Es que el pasado le estoy dando el poder de decidir quién soy. Entonces le estoy dando al pasado el poder de dominarme. Pero hoy le vamos a quitar ese poder en el nombre de Jesús. Porque aunque me pueda predisponer, no me domina y no me define en el nombre de Jesús. Fíjense bien, el pasado dice lo que me pasó,
pero no dice lo que me pasará. Quizás en el pasado fuiste víctima de algo que no te gustó, de algo que te dolió, de alguien que te hirió. Cuando vamos al registro de tu vida, ahí está registrado lo que te pasó, pero no está registrado lo que te pasará. Lo que te pasará lo decides tú. Diga, lo que me pasará lo decido yo. Hoy yo le quito el poder al pasado de decirme a mí lo que me pasará. Él solamente registra lo que me hicieron, lo que yo hice, lo que yo le hice a otros. Él puede registrar lo que quiera, pero no puede tocar mi futuro ni mi presente, porque yo no se lo permito. Él lleva el archivo de todo lo que yo hice, de todo lo que tú hiciste, sea bueno o sea malo. Pero ¿acaso Él podrá decir lo que yo haré? No, lo que yo haré lo determinas tú, lo determina yo. No importa lo que hayas hecho, no importa de lo vergonzoso que haya sido, no quiere decir que lo vas a volver a hacer, y no quiere decir que tu pasado te determinó para seguir siendo esa clase de persona. Cuando tú eres libre de tu pasado, tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo lo hice, pero no estoy determinado a seguirlo haciendo. Yo aprendí la lección y no lo haré jamás. Cuando tú tienes dominio, control de tu pasado, escucha bien, el pasado cree definirme, piensa marcarme, encajonarme, catalogarme, encerrarme. Pero Jesucristo vino a hacerme libre de mi pasado en el nombre de Jesús y decidir que en mi presente decido yo, no decide lo que quedó atrás. Mi pasado no es una sentencia de por vida, porque yo puedo volver a escoger y a decidir. Si tu pasado no te está permitiendo decidir, escoger, sino que eres víctima de él, entonces ese pasado hay que superarlo y hay que cerrarlo con la ayuda de Dios. ¿El pasado de mi familia me predispone? Sí, pero no me determina. Todos tenemos una familia que trae un pasado, donde han ocurrido muchísimas cosas de forma repetitiva. En tu familia pueden haber existido maldiciones generacionales. En tu pasado puede haber existido un papá alcohólico. Puede haber existido expedientes de droga, puede haber existido divorcios, enfermedades que se transmiten de generación en generación. Yo no sé cuál es el pasado de tu familia. Lo que te puedo decir es que el pasado de tu familia te predispone, pero no te determina. Aunque mi familia haya tenido un pasado, yo hoy decido que ese pasado no se repita en mí. No podemos ignorar el pasado familiar. Trae una predeterminación, trae una predisposición a mi vida. Pero yo al pasado no le voy a poner más poder del que tiene, porque más poder tiene aquel que me llamó y me hizo nacer de nuevo, en el cual todas las cosas son hechas nuevas. El que murió en la cruz por mí, para darme poder, para decidir en mi presente, aunque no pueda cambiarlo de atrás. Yo no puedo cambiar los pecados de mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, mis tías. ¿Los puedes cambiar? Pero sí puedes cambiar, ¿qué vida? La tuya.
No me importa el pasado familiar que yo traiga. La Biblia me dice que la obediencia de mi presente es la que atrae las bendiciones a mi vida. Así que tu obediencia rompe las maldiciones del pasado. Tu obediencia de hoy rompe las maldiciones del pasado. Tu obediencia de hoy rompe las maldiciones del pasado. Amén. Que el pasado de mi familia me predispone, sí, pero no determina que yo terminaré como ellos. Si yo obedezco hoy, diga conmigo, si yo obedezco hoy los mandamientos del Señor, cancela las maldiciones del pasado. Me predisponen mis pecados, ¿sí? Los pecados de mi pasado me predisponen, ¿sí o no? Sí. Mis iniquidades, mi pecado, mis faltas, mi transgresión a la ley de Dios, ¿me predispone o no me predispone? Pero me determina. Quiere decir que porque en el pasado yo haya pecado, eso me va a definir como un pecador toda la vida, o tengo derecho a rectificar, a levantarme, a aprender y a no volverlo a hacer. Sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que significa por su propio deseo. Es atraído y seducido. Todo lo que yo haya hecho en el pasado que esté relacionado con el pecado, ¿qué se convirtió en mí? En un deseo que me va a atraer, en un deseo que me va a querer. Haga así. Un deseo que te va a atraer, a llamar, a seducir. Ay, pastora, en mi pasado hay tantos deseos. De cualquier tipo. Deseos de cualquier tipo, hasta deseos de comer más de la cuenta. Deseos sexuales, deseos hacia los vicios, deseos de toda la cantidad de deseos que usted se puede imaginar. Te van a atraer, te van a seducir. Es verdad que el pecado de tu pasado te predispone, pero tú tienes dominio propio. El Señor te ha dado dominio propio para que ese pasado que me predispone no me domine en el presente. Amén. Pero si yo en el presente estoy manifestando pecados de mi pasado, es porque hay un pasado que todavía no ha sido curado, cerrado y pisado, sino que tiene todavía control sobre ti. En el Salmo 119 podemos ver que el rey David dice: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Si en el pasado en tu vida dominó alguna iniquidad, tú tienes un presente para decidir que no te va a dominar más, sino que tú la vas a dominar a ella en el nombre de Jesús. Amén. Que me predisponen mis fracasos, mis temores, mis inseguridades, celos, desconfianza, sí. Si en el pasado has tenido traiciones, temores, inseguridades, traumas, no podemos quitarle y restarle importancia al pasado. Entre más conscientes estemos de él, más rápido lo podemos superar para enfrentarlo. En resumidas cuentas y en conclusión, podemos decir que sin importar cuál haya sido tu pasado, debe ser superado, pero no ignorado. ¿Qué se hace con el pasado? Se supera, pero no se ignora. Porque ese pasado que hay en mi vida
me predispuso a. Pastora, yo traigo un pasado de depresión. En el presente Cristo te hace libre. En el presente Cristo te liberta. Pero tú traes una predisposición a la depresión. No me determina, pero si yo estoy consciente de cuál es mi raíz, de dónde vengo y de dónde Dios me sacó, me cuido. Ser consciente del pecado en mi pasado o ser consciente de mi pecado en el pasado me lleva a cuidarme y a determinar mi futuro. Déselo al Señor, fuerte que es para Dios. El pasado debe ser curado, cerrado y sanado, pero no ignorado. Porque no le puedo permitir que quiera ser mi presente. Y esa es una de las características del pasado, que él nunca quiere morir, él siempre quiere estar presente. Él quiere robarle al presente el protagonismo. Pero, escuche bien, recordar constantemente el pasado, diga conmigo, no es saludable. No es saludable para tu salud emocional, para tu salud espiritual, para tu relación conyugal. Recordar lo que pasó no es saludable, ni es agradable ante los ojos de Dios. Fíjese bien, ¿qué pasa si constantemente estamos recordando lo malo? Fíjate bien el proceso que pasa en tu mente y en tu cerebro. Recordar aquello que sucedió, lo mal que se portaron con nosotros, lo mal que yo me porté, el mal que me hicieron, el trauma, la traición, el engaño, el abandono, el accidente, la muerte, la ausencia, lo que sea. Si constantemente recuerdas lo que ya pasó, ¿sabes qué hace tu mente? Revive la emoción negativa que pasaste en aquel momento. El pasado a través del recuerdo, oído, el pasado busca el recuerdo como una especie de bisturí para volver a abrir la herida. Y pasó hace años, pero cuando lo recuerdo, lo revivo. Cuando lo recuerdo, lo revivo. Por eso hoy el Señor te quiere hacer libre de ese pasado que a través del recuerdo doloroso quiere robarte tu presente. Tanto el recuerdo de lo malo como el recuerdo de lo positivo trae sus consecuencias. Si cuando recuerdo repetitivamente lo malo y doloroso, revivo la emoción negativa, es como buscar el bisturí y abrir nuevamente la herida. Fíjese bien, aun si el pasado fue bueno, pasar el tiempo recordando aquello que sucedió que era tan bueno. Y no estamos recordando malos momentos, ¿verdad que no? Estamos recordando buenos momentos. ¿Tú te acuerdas? Todos tenemos un tú te acuerdas, ¿verdad? Pero ese tú te acuerdas cuando comíamos, cuando viajábamos. El recordar los buenos tiempos nos pueden mantener en el engaño de ponernos estáticos, impedir que nos movilicemos, oído. Incluso obsesionarse con los buenos recuerdos no es bueno porque te desconecta y te desenfoca de tu presente. Por más que recuerdes lo bueno, ¿volverá? ¿O hay que trabajar para que vuelvan?
Por más que recuerdes lo malo, ¿lo vas a arreglar? ¿O hay que soltarlo en el nombre de Jesús? Cuando tú te abrazas al recuerdo del ayer positivo, al tú te acuerdas. Es más, ¿cómo pone uno la cara? Se hace como una película aquí. Idealizamos el pasado y despreciamos el presente. Nos conectamos con un pasado buscando alivio, un pasado que ya pasó y no volverá, al menos que se trabaje por él. ¿Me está escuchando? Te desconectas del presente, te desenfoca de tu vida actual, te hace albergar la idea de que el pasado fue mejor, te lleva a la nostalgia. El yo me acuerdo de lo bueno también me puede llenar de nostalgia, desenfoque, desprecio por el presente. Y es una forma de escapar a mi realidad. Dice la palabra en Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Me concentro solo en esto. Olvido el pasado. ¿Qué se hace con el pasado malo? ¿Qué se hace con el pasado bueno? ¿Qué se hace con el pasado malo? ¿Y con el pasado bueno? Se olvida también, porque ninguno de los dos regresará. Ya lo pasado, pasado no volverá. Me olvido del pasado y fijo mi mirada ¿en qué? En mi presente, que es lo único que me queda para poder hacer algo por un futuro mejor. Yo quiero decirles, mis amados, que el pasado no le sirve a nadie, solamente a una persona, al diablo para atormentarte. Le pregunto, ¿el pasado le sirve a Dios? ¿Podrá hacer Dios algo con tu pasado o con el mío? ¿Podrá retroceder el tiempo y evitar lo que pasó? Evitar que muriera, evitar que se fuera, evitar que te dejara, evitar que te engañara. ¿Podrá hacer algo Dios? ¿Podrás hacer algo tú con llorar? ¿Podrás retroceder el tiempo por sentirte culpable o por culpar a otros? Porque si uno con llorar retrocediera el tiempo, yo creo que todos hubiésemos retrocedido algunos años, ¿o no? Pasado no le sirve a Dios. El pasado no me sirve a mí. El pasado le sirve al diablo para atormentarme, si yo se lo permito. La única persona que le puede dar poder al pasado eres tú misma, eres tú mismo. Pero vamos a recibir ciertas herramientas que nos van a ayudar a soltarlo. ¿Cuántos quieren soltarlo? Todo el que quiera dejar y soltar el pasado debe asumir una gran verdad: que el pasado no va a cambiar. Suena fácil, suena sencillo, pero cuando estamos anclados allá atrás, siempre hay una esperanza, siempre hay una negación y una falta de aceptación. ¿Sí o no? Cuando tú aceptas que el pasado no va a cambiar, tú mismo empiezas a decirte, pero ¿para qué voy a llorar con eso si con llorar eso no va a cambiar? ¿Y para qué yo voy a sentirme culpable si sintiéndome culpable y castigándome psicológicamente a mí misma o a mí mismo, eso va a cambiar?
no va a cambiar. Porque llore y grite, ¿va a cambiar? No. Porque busque a Dios, ¿va a cambiar? Porque deje a Dios, ¿va a cambiar? La primera verdad que te hace libre de un pasado para poder soltarlo es asumir que el pasado no va a cambiar y que nada de lo que hagamos en el presente lo puede afectar. Cuando tú te niegas a esta realidad, fíjate bien, caes en algo que se denomina el reino del si hubiera. Pastora, ¿cómo puedo yo saber que hay un pasado que todavía me influye, que todavía se mete en mi presente, que todavía me ata, cuando yo estoy en el reino del si hubiera? Vamos a poner unos ejemplos. Es que si yo hubiera hecho algo, es que si yo no hubiera ido ese día, es que si yo le hubiese buscado ayuda, es que si yo hubiera, si tú tienes un yo hubiera, estás todavía en el reino del pasado, culpándote, culpando a otros o teniendo deseos de venganza o llena de un rencor contra el mundo, porque si hubiera hecho. Si mi mamá hubiera, si yo hubiera, si mi esposo hubiera, si mi amiga no se hubiera metido, Hoy yo quiero decirte que el Señor te trae, te arranca del reino del yo si hubiera, para que haya una aceptación completa de lo que pasó y de lo que no se puede cambiar. Por más de que te lamentes, no se puede cambiar. El pasado superado es aquel que es aceptado. Es duro, durísimo, pero pasó y ya yo lo tengo que soltar. Porque no hay nada que yo pueda hacer para que cambie. Aceptar el pasado significa admitir. Diga conmigo, admitir que ya las cosas no volverán a ser como antes. Admitir que la vida cambió. Admitir que hay que empezar una nueva vida a partir de ese pasado. Superar el pasado significa dejar de culparte y de buscar culpables. Superar el pasado significa perdonar. Y como dice la palabra de Dios, dejé lo que estaba atrás, haya sido bueno o haya sido malo. Ahora lo único que tengo es mi presente y soy dueño de decidir lo que haré y cómo me voy a sentir en el hoy y en el ahora. Si tu infelicidad de hoy, la causa está en el ayer, el Señor te dice, cúrate, porque el pasado ya no lo puedes cambiar, pero hoy te puedes levantar como una mujer sabia, inteligente, a decidir cómo se va a sentir a pesar de lo que haya vivido. Tú sueltas el pasado cuando no buscas en el pasado la causa de tu dolor. ¿Me está entendiendo? Pero mientras estés buscando atrás la respuesta de tu comportamiento de hoy, estás atado en la cárcel del ayer. Tú puedes decidir y tú puedes decir si es verdad. Mi mamá no me dio cariño, sí es verdad. A mí me dejaron en una cestica en la puerta del hospital, sí es verdad.
Si es verdad que me crió la abuela, si es verdad que mi papá y mi mamá están divorciados, si es verdad que en mi familia hay un historial de droga, de divorcio, si es verdad, yo no estoy negando mi pasado, yo lo que estoy diciendo es que mi pasado no va a decidir cómo yo me voy a sentir. Eso lo decido yo, porque para eso Cristo murió por mí en la cruz, para que yo decidiera, para que yo escogiera. Otra herramienta importante para superar el pasado es identificar y hacerme consciente de cómo este pasado me afectó. Eso te hace libre. Pareciera contradictorio. Pareciera que la solución para superar el pasado es el olvido del recuerdo, y es todo lo contrario. Es hacerte consciente del recuerdo y cómo te afectó. ¿Qué dije? Hacerme consciente de mi pasado y ver cómo me afectó. No para quedarme sintiendo lástima de mí misma o de mí mismo, sino para ver qué hago, cómo me curo, cómo me ayudo para que deje de afectarme. El pasado no se trata de ocultarlo, obviarlo u olvidarlo. No me determina, pero sí me predispone. Y yo debo saber en qué áreas de mi vida mi pasado me predispone a. Mi pasado me predispone a la ira descontrolada, pastora, porque crecí en un hogar donde no hablábamos, sino que nos golpeábamos. Pastora, mi pasado es de droga. Pastora, mi pasado es que yo siempre lloraba pequeña porque mi papá no estaba conmigo. Pastora, en mi pasado el recuerdo que más me llega es que preferían siempre a mis hermanos antes que a mí. Pastora, el recuerdo que más me llega era el hambre que pasábamos. Yo no sé cuál es tu pasado, pero entre más consciente estés de él y de discernir en qué te afectó, ahí vas a encontrar la cura. Brevemente te voy a poner un ejemplo. Aquella mujer que se casa con su esposo y por no resolver el pasado con su papá, quiere que el esposo supla esa necesidad emocional con la cual ella no creció. ¿Dónde está el problema? ¿En su presente o en su pasado? ¿Y quién la está pagando? El pobre hombre. O estás casado, eres un hombre y tratas a tu esposa como trataba a tu papá, a tu mamá en el pasado. ¿Dónde está el problema? ¿En el presente o en el pasado? ¿Y quién la está pagando? ¿Quién la está pagando? La pobre esposa. Yo quiero que hoy tú te concientices de que ese pasado familiar, esa crianza que tuvimos, nos predispone, es nuestra base de acción hacia cómo tratamos a los demás. Y que si nosotros no tenemos un pasado resuelto, serán las personas que nos aman hoy las que van a pagar las consecuencias. ¿Me está escuchando? El que te hirió allá atrás hace muchos años ya no está. Y Dios te ha dado gente nueva. Dios te ha dado una esposa nueva. Pero tú tienes el pasado abierto y esa esposa está llevando lo que tú todavía no has curado. Y Dios te ha dado hijos y esos hijos están pagando lo que tú como hija y como madre no has cerrado atrás. Por eso el pasado hay que superarlo. El pasado te roba el presente. El pasado mal curado hace que las personas que están a tu alrededor salgan dañadas, salgan heridas, salgan maltratadas.
La mayoría de las veces que alguien viene a mí a consejería, la mayoría de las veces, ¿usted sabe dónde consigo el problema? Atrás, muy atrás. En su niñez, en su adolescencia, en la relación que tuvo con su papá o en la relación que tuvo con su mamá. El pasado no puede cambiarse, pero tú sí puedes evitar y superar las consecuencias negativas de ese pasado. El pasado no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Yo no puedo cambiar lo que me pasó, pero hoy yo he entendido que yo tengo que cambiar para que las heridas de mi pasado no me hagan perder el presente. ¿Estás perdiendo el presente con tu pareja? ¿Estás perdiendo el presente con tus hijos? ¿Estás perdiendo el presente de una relación? Cambia, supéralo, ciérralo, sánate. Amén. Y no pagues con tu presente ese pasado que ya no puedes cambiar. Tráele a tu presente una nueva persona que ha decidido perdonar y ser feliz en el nombre de Jesús. Darle utilidad y sentido a mi pasado a través del recuerdo útil y consciente. Le explico qué significa esto. Cuando estamos atados al pasado, el pasado viene a mi mente cuando le da la gana y me hace sentir mal. Pero cuando yo tengo el control de mi pasado, soy yo el que decido el recuerdo que voy a traer a mi mente con la motivación correcta, que es lo que te voy a enseñar a continuación. El pasado, olvidarlo y cambiarlo es imposible, pero no es imposible decidir que quiero recordar. Yo decido cuándo y qué quiero y por qué lo quiero recordar cuando soy verdaderamente libre de mi pasado. Dar una mirada consciente es cuando el pasado viene a mi mente porque yo lo decido por un motivo específico. ¿Y cuáles son esos 3 motivos? Número 1, si le vas a dar una mirada al pasado, que sea para agradecer. ¿Para qué se mira atrás? ¿Para qué? Para llorar, para culpar, para culparse, para sentirse culpable, para tener deseos de venganza, para pensar que ese pasado determinó mi vida. ¿Para qué se mira atrás? Puedes mirar atrás y decirle: gracias, Señor, gracias, porque aunque eso fue duro, eso me hizo la fuerza que tengo hoy. Aunque eso fue difícil, gracias, porque eso es lo que me hizo luchar, trabajar, superarme, perdonar. Si vas a mirar atrás, número 2, ¿sabes para qué es? Para recordar la lección que aprendiste. ¿Para qué voy a mirar atrás? Para recordar todas esas lecciones que no aprendí por sabiduría, sino que tuve que aprenderlas por dolor. Cuando yo miro atrás es para decirle: gracias, Señor, por todas esas lecciones que tuve que aprender. Pero para aprenderlas caí en la cárcel. Pero para aprenderlas me quedé sin esposa. Para aprenderlas me quedé sin esposo. Para aprenderlas perdí mucha plata. Se mira atrás para recordar que hay una lección que la vida nos dio, para que sepamos que el pasado se formó, o mejor dicho, para recordar que el pasado
Es la herramienta que Dios utilizó para enseñarme grandes cosas. Le voy a dar una mirada a mi pasado cuando yo vaya a utilizar ese recuerdo para ayudar a otra persona con mi experiencia. Vale la pena. ¿Me entendió? Vale la pena mirar atrás cuando tú le vas a decir a alguien, ¿sabes qué? A mí me pasó. En mi pasado hay esta historia que te puede servir para que tú no hagas lo mismo. En mi pasado hay esta historia de dolor para poderte curar a ti, para poderte ayudar a ti, para poderte dar de mi experiencia, así como yo salí, tú también puedas salir. Dale utilidad al dolor, dale utilidad, dale sentido, que lo que te pasó sirva para ayudar a alguien, que lo que te pasó en el pasado sirva para agradecer, que lo que te pasó en el pasado te sirva para haber aprendido una gran lección. Déselo al Señor. Pero una mirada atrás sin propósito es peligroso. Hoy yo quiero decirte que hay una orden de Dios para ti. Y la vamos a ver en Isaías 43, 18. Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Y si las van a pensar, ¿es para qué? Número 1, para agradecer. Número 2, para recordar la lección. Y número 3, para ayudar a otros con mi experiencia. Si no es para eso, Dios te dice, no recuerdes más las cosas del pasado. No te hacen bien, no es saludable, te atan, te roban libertad. Y dañan tu presente y a las personas nuevas que están contigo. Hay una mujer que miró para atrás. ¿Sabemos quién? La famosa esposa de Lot. Ella nos muestra en qué puede pasar en nuestras vidas cuando miramos para atrás sin propósito. ¿Tenía esta mujer algún propósito de mirar para atrás? Dios iba a destruir a Sodoma, a Gomorra, envió sus ángeles y le dijo a Lot y a toda su familia, los voy a sacar de aquí, pero prohibido mirar hacia atrás. Prohibido, la única condición. Levanta tus manos y repite conmigo, Padre, te entrego mi pasado. Le quito poder a mi pasado para perturbarme, entristecerme, hacerme sentir culpable, hacerme sentir triste y con deseos de venganza. Yo te entrego la ira, el dolor, la ausencia y el abandono de mi pasado. No lo puedo cambiar, ya pasó, y le quito todo derecho que le he dado para que esté dañando mi presente y las personas que amo. Tomo control de mis pensamientos. Tomo control de mis recuerdos y me posesiono en el hoy, en el ahora, y yo decido cómo me voy a sentir. Y yo decido que ese pasado no traiga a mi vida consecuencias negativas. Yo rompo toda maldición de mi pasado, activa en mi presente, y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén.